y nos dan la nota. Y este referente de la realidad es un trotamundo, un incansable, un imprescindible del cual tengo el privilegio de sentirme amigo y además ser un gran maestro del periodismo y de mucho más. Y le puedo contar que ya estamos trabajando en una nueva gira por Sudamérica que incluiría Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Para la segunda quincena de agosto va a estar aquí. ¿Quién? Enrique Zimmerman. Aquí no necesita presentación. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Cuántas añoranzas, hace mucho tiempo. Qué placer estar contigo Pero de no, nuevo. no digas eso, que hablamos más seguido que con lo que hablo con mucha gente en el mundo. Eso es verdad, pero aquí con el micrófono y delante de nuestro público y además en víspera de Shabbat y de un fin de semana como el que nos viene encima, bueno, te echaba de menos aquí, en Ay, bueno, a ver, directo. ya que entraste directo en terreno, ¿qué fin de semana nos espera? Porque, a ver, te cuento una anécdota. Ayer entrevistaba a una querida amiga, Liora, una cantante que supimos traer también por acá, muy conocida, que estuvo en Eurovisión y que hace tanto. Decía, hemos aprendido a vivir en Israel en alerta permanente en el momento que tenemos porque no sabemos qué pasa en los próximos 10 minutos. Digo, estás hablando del fin de semana cuando todos los refugios vuelven a abrirse, cuando hay temor de lo que puede pasar en esta escalada con Irán. ¿Qué es lo que te atreverías a decir? Yo sé que la profecía hace mucho que ya se terminó. Y que mi bola de cristal está un poco turbia. ¿Tú te acuerdas de una vez te conté que leí en un periódico un anuncio que decía la asamblea de adivinos ha sido postergada debido a circunstancias inesperadas? Yo creo que esa es nuestra realidad. Las circunstancias son casi siempre inesperadas. Pero fíjate una cosa, yo tengo la impresión de que muchas veces nosotros tendemos rápidamente, tenemos miles de años de historia sobre nuestras espaldas, al pánico. Yo te puedo decir que esta mañana, como cada mañana en los últimos 30 y pico de años, yo me reuní en un café en Ramat Sharon con mi parlamento y que no había mesa. O sea que cuando llegamos después de 30 y pico de años, suerte que nos llamasteis otro día, porque fíjate, y está a tope. Realmente el país sigue viviendo, es una especie de situación tan rara. Las playas están llenas. ¿Quieres marcar mesa para cenar con tus hijos? No se puede porque está todo lleno. Te dicen la semana que viene. Empiezo a ver turistas, cosa que no había visto durante mucho tiempo. Realmente es impresionante. Ayer vi una conferencia a un grupo de influencers de Portugal que están aquí y que están traídos por el Ministerio de Exteriores y tan tranquilos. Tenías que ver lo que era el restaurante Kalamata en Yafo, música griega y todos bailando como si de verdad, o sea, o estamos todos locos o hemos desarrollado, como dice tu amiga, unos mecanismos de supervivencia extraordinarios. Después de Shabbat, mi hija pequeña se marcha con su novio, le lleva de sorpresa a Italia durante unos días. Terminaron los estudios en la universidad, el cine, y se van. Me dice, ¿me voy o no me voy? Y le dije, no tengo ni idea. O sea, el aeropuerto están pasando cada día 100.000 personas. Hay 600 vuelos de ida y de vuelta. O sea, está a tope. Y luego ves la primera página de Yediot Ahronot y dice, Mamtinim lepkuda, esperamos las órdenes. O sea, Israel, Miki, se ha convertido en el parking del ejército de Estados Unidos, que tiene decenas de aviones en Ben Gurión de abastecimiento, que tiene que continúan llegando aquí todo tipo de B1. ¿Tú sabes lo que es un B1? B1 es como 5 F-15, la capacidad de un B1. Siguen llegando B1s como si, yo qué sé, como si este fuera su base. Y están en bases de la Fuerza Aérea Israelí. O sea, realmente es un aparcamiento Israel en este momento del ejército de Estados Unidos, y obviamente están preparando algo serio.
Yo no creo que se trae un arsenal como el que está aquí y se sigue reforzando si no pretenden hacer algo. Ahora, hay dos posibilidades. Una es centrado en Hormuz y ahora Bab el-Mandab, los dos estrechos por los que pasa una parte importante del petróleo mundial, lo que afecta lo que tú allí en Buenos Aires pagas cuando vas a llenar tu coche, la gasolina, y en cualquier rincón del mundo, o si estamos hablando del tema nuclear. Y si estamos hablando del tema nuclear, estamos hablando de Kolang. Kolang en persa es esta fortaleza nuclear que nunca fue atacada hasta hoy, porque está a 130 metros, entre 100 y 130 metros bajo suelo, protegida con granito, se dice, creo, y súper protegida. Y allí aparentemente han llevado las centrifugas que son necesarias para enriquecer el uranio. Y hay rumores de que el uranio que ha sido bombardeado no está solamente en Isfahán, en Fordo y en Natanz, sino que ha sido llevado una parte de él aquí. Si Irán intenta enriquecer uranio, probablemente será en Kolang. Y Estados Unidos está amenazando de forma directa atacar este lugar. Trump. Ahora, no hay una situación estática. Tienes cada vez más aviones, cada vez más fuerzas. La embajada francesa, la embajada británica siendo evacuadas de Teherán, y tienes a los iraníes despertando a sus proxies de Bab el-Mandab, de este otro estrecho por el que pasa el petróleo de Arabia Saudita, para que empiecen a molestar y a impedir que el petróleo pase por allí. Y tienes el precio del petróleo que cruza la barrera de los $100. ¿Qué quiere decir todo esto? Y aquí déjame decirte que necesitamos un poco de cordura. Yo no tengo ni idea qué va a pasar en 5 minutos, ni yo ni nadie. Yo creo que el único que tiene las ideas bien claras, o quizás no, es Trump. Él será quien tendrá la última palabra en este caso. Pero yo sé que el martes hay el funeral de nuestro gran amigo en el Senado, una pérdida extraordinaria, Lindsey Graham. Yo le conocía, un hombre extraordinario. Realmente las cosas que él hizo por Israel solo en el futuro se van a conocer, y que estaba haciendo en los días anteriores a su muerte. Y pasa mucho por Riad, por Arabia Saudita, todo lo que él estaba haciendo, y espero que haya alguien que siga su legado y que vaya adelante con todo esto. Pero el martes está prevista la llegada a Washington del Kanaf Tzion, el avión de Bibi, de Netanyahu, del primer ministro, para participar en el funeral y para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Va a ocurrir o no? Va a depender de lo que pase el fin de semana. ¿Va a haber un ataque o no? Ahora bien, decirte qué va a pasar sábado, domingo, no te puedo decir. Pero sí te puedo decir una cosa, y es que se está dando una situación que me recuerda el año 90 y 91, la primera guerra del Golfo. Me recuerda mucho esa situación en la que se da yo diría una coincidencia de intereses, en la que a nadie le interesa, incluida Irán, que Israel participe en la guerra. No le interesa a Estados Unidos hasta este momento. Como siempre, Trump puede cambiar, pero hasta este momento no le interesa. De hecho, no le interesa a Israel, porque como se dice en la Torá, creo que es, tzadikim melachtam naaset biyedei acherim, los justos, el trabajo es hecho por otros. Entonces, si puede ser que Estados Unidos lo haga en nombre de Israel, mucho mejor. Continuaremos yendo a la playa y a los cafés en Tel Aviv. Pero tampoco los países del Golfo, que están siendo atacados en este momento, quieren que Israel participe, porque para ellos eso les complica la tesis que ellos presentan a su opinión pública. En cuanto que, igual que en el 90-91, si Israel se contiene y no participa, permite que esa coalición norteamericana, árabe, ahora Irán está amenazando a Gran Bretaña de forma directa.
porque Gran Bretaña de alguna forma está apoyando a Estados Unidos. Entonces hay una amenaza directa por parte de Teherán, por parte de las guardias revolucionarias. Pero tampoco le interesa a Irán. ¿Y por qué no le interesa a Irán? Porque Israel es vista como lo que dicen los árabes, el majnun, el loco del barrio, y tener 200, 250 aviones 24 horas al día sobre tu país, de esta vez se dice que puede tardar más, incluso más de 40 días, supone pagar un precio muy alto. Entonces supone tener una amenaza, una espada de Damocles sobre tu cuello para muchos líderes de ese país. Entonces ellos también les gustaría evitar una participación israelí porque saben que Israel tiene, por un lado, capacidad de inteligencia que yo creo que no tiene Estados Unidos, que Israel la tiene y lo probó en los primeros 40 segundos del ataque en febrero, 28 de febrero, cuando mató 40 personas en 40 segundos, 40 líderes políticos, militares, religiosos, entre ellos Ali Khamenei, y tiene una capacidad de una fuerza aérea que probablemente no es mejor que la de Estados Unidos, pero tiene una experiencia brutal en los últimos años, sobre todo después de la guerra de los 12 días y la guerra del año pasado y la guerra de los 40 días. Entonces, si somos racionales en nuestro análisis, yo te diría que a lo mejor ocurre una situación en la que hay una operación norteamericana mucho más intensa en Irán, a lo mejor con algo de inteligencia israelí, pero Israel no participa de forma directa. Pero lo que te estoy diciendo puede alterarse en 3 minutos si algún general de las guardias revolucionarias decide desviar un misil de Aqaba a Eilat, que es exactamente 1 milímetro de alteración del rumbo de este misil, y ahí tienes Israel dentro. Y yo me pregunto qué quiere Benjamin Netanyahu también. Me pregunto, a 90 y pico días de elecciones, en vísperas de las primarias del Likud, qué es lo que a él le parece mejor desde su punto de vista. ¿Le parece mejor o le conviene? Diría otro. Ahora, has dicho tantas cosas y como has dicho, nadie puede hoy predecir qué va a pasar. Una de las cosas que dijiste es que Israel se ha transformado en el gran parking de los Estados Unidos, fuerzas militares. Voy a compartirte algo que hoy publicamos en nuestro canal y que habla de lo que ha dicho Larry Wilkerson, que fue el ex jefe del personal de Colin Powell, y dijo, justamente advirtiendo, entre otras cosas muy fuertes, respecto de que Israel no tiene futuro, ha dicho que esto de que se ha transformado en el parking de los Estados Unidos es el peligro mayor para Israel, puesto que es el objetivo que Irán atacaría para tratar de combatir las fuerzas norteamericanas en una guerra. Y por otro lado, si algo mostró Irán, y acá te llevo a la pregunta, es que ha tenido una capacidad de resistir a esos 40 primeros segundos, a esos líderes que fueron aniquilados y a todo lo que vino después. Y muchos dicen es imposible desde lo aéreo, se podrá golpear, pero la única manera, si es que realmente, es poner botas en el suelo, y eso habla de 500.000 por ahí de soldados, y habla de una estructura mayor y de una guerra que nadie está, parece, dispuesto a pagar, tampoco Estados Unidos, están las elecciones. Irán parecería que maneja los tiempos y las decisiones. Digo, nadie puede saber esto, pero lo que sí sabemos, como bien dices, es cómo está afectado hoy el mundo en términos económicos y también con las incertidumbres en lo que hace a lo militar. Donald Trump, la gran figura en este momento y hace mucho, que por otro lado le vende o hace un acuerdo con Arabia Saudita para darle exactamente lo que Irán quiere y que se lo da a Arabia Saudita y no a Irán. ¿Cómo se conjuga todo esto? A ver, yo discrepo de ese señor. Yo creo que hay muchas voces en Estados Unidos, empezando por el vicepresidente, que están en pánico por las elecciones intermedias de noviembre,
que no tienen una simpatía muy particular hacia Israel y que esta guerra de 3 años, desde el 7 de octubre, les ha dado una legitimidad para expresarlo abiertamente. Y hay un sector del MAGA, incluso dentro del propio Partido Republicano, que lo está haciendo y que esa verborragia antisemita de años, que no era políticamente correcto expresar en el pasado, sale ahora a veces de más de uno. Fíjate, en Oriente Medio hay 20 bases norteamericanas. O sea, el que hay aquí aviones americanos circunstancialmente no implica gran cosa, porque el debate no es ese. El debate es que cabe la opción de que Estados Unidos le pida a Israel, quizás ya al próximo gobierno, después de las próximas elecciones del 27 de octubre, si Israel quiere que ellos construyan una base en el país, cosa que no ocurrió hasta este momento. Estados Unidos tiene bases en todos los países del Golfo, pero no tiene bases en Israel. Entonces, yo creo que todo esto, si es o no un aparcamiento, tiene una importancia momentánea en la medida de que si puede afectar si Israel participa o no en esta guerra. Yo creo que lo que te estaba diciendo y a donde me estoy dirigiendo es que cabe la opción de que Israel tenga un papel similar al que tuvo en la primera guerra del Golfo Yitzhak Shamir, y es contenerse y no participar en la guerra, cosa que el año pasado en la guerra de los 12 días ni se planteaba y este año en la guerra de los 40 menos. O sea que Israel fue quien tuvo la voz cantante aquí y con CENTCOM la colaboración con el Comando Central del Ejército de Estados Unidos fue extraordinaria. Yo creo que tú diste en el clavo en una cosa que yo oigo también por parte de Irán. El gran temor de Irán en este momento es que el cambio en esta tercera gran fase de esta guerra sea boots on the ground. O sea, que de alguna forma Trump decida meter unos miles de soldados en la base o en la isla de Harj, por donde pasa gran parte del petróleo y del gas iraní, en Hormuz, en un ataque a esta fortaleza nuclear de Golan, en un intento de rescatar el polvo radioactivo, como lo dice Trump, en lo que concierne a Isfahán y a Fordow y a Natanz. Natanz está a 1,5 kilómetros de Golan, de la fortaleza esta. En cualquier caso, ¿será que eso va a ocurrir o no? Si eso en mi opinión es la clave. Porque si eso ocurre, estamos en una guerra de tipo distinto. Ya no es un ataque aéreo con aspiraciones de cambiar un régimen. No se puede cambiar un régimen atacando desde el aire. Eso es imposible. Y sobre todo cuando tienes un país de 93 millones de habitantes. Pero sí, la pregunta es, ¿esta escalada qué repercusión va a tener más allá de que va a haber víctimas por parte del ejército de Estados Unidos? Ya hay 17, 18 muertos. La pregunta es si se puede multiplicar seriamente. El propio Trump dijo, comparen las cifras de muertos en Vietnam con lo que hemos tenido aquí. Bueno, es verdad, pero todo es posible. O sea, si entran fuerzas terrestres en Irán, es otro juego, es otra cosa. Yo creo que obviamente que si la cosa se crece, si esta guerra va a mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que será inevitable que Israel sea parte de ello. Yo creo que es inevitable y tengo mis dudas de que en ese caso Netanyahu pueda ir a Estados Unidos ahora. Pero si quedamos en la situación actual, todo es posible. Tenemos que esperar. Son horas de gran nerviosismo. Yo te diría que hay que recordar de todas maneras una cosa, de la que nunca hablamos. Y es que en Estados Unidos hay una ley que fue aprobada en el 2008 y que fue ampliada en el 2013, que es lo que llaman el QME, Qualitative Military Edge, que es una ley norteamericana que exige
que la ventaja estratégica de Israel sea mantenida por el gobierno de Estados Unidos. Y toda cuestión, todo paso que pueda alterar esa ventaja tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso en ese aspecto evita históricamente la venta de armas hasta hoy a enemigos de Israel. Tú hablaste del tema nuclear. También el tema nuclear saudí tiene que pasar por el Congreso y la administración debe explicar al Congreso cómo mantiene la ventaja de Israel. ¿Será que va a ser aprobado o no por el Congreso? Veremos. En cualquier caso, hay una situación muy, diría, anómala, y es que una guerra que empezó para acabar con el poder nuclear de Irán está provocando que otros países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Turquía y Egipto, por ejemplo, quieran obtener algún tipo de poder nuclear, a fines civiles, todo lo que tú quieras, pero de todas maneras estamos hablando de poder nuclear. O sea, yo creo, hace muchos años, Miki, yo creo que en alguna de mis primeras visitas a Argentina, yo me acuerdo de una conferencia en el 2013 en el Hotel Alvear, cuando conocí al rabino Skorka y él me dijo que el Papa, el nuevo Papa quería conocerme, que me conocía de la televisión. Y yo me acuerdo en esa conferencia, dije una frase, 2013, dije, Israel tiene que prepararse para que en el futuro nadie tenga monopolio nuclear en Medio Oriente. Y yo creo que si dije eso en el 2013, 13 años después, con mucho más motivo. Ahora, no todo es lo que parece como ocurre siempre. El hecho de que Arabia Saudita haya llegado a un acuerdo con Estados Unidos no es solamente negativo, porque la alternativa sería que lo hiciera con China y con Rusia y que no hubiese ningún control sobre la carrera nuclear saudí. De esta manera, tenemos algo de manos sobre ello y podemos ver qué es lo que ellos están enriqueciendo, podemos ver qué es lo que están haciendo con el proyecto nuclear y al mismo tiempo quizás cobrarles próximamente, y espero que lo antes posible, algún tipo de precio diplomático a cambio de la puesta en práctica de este proyecto. Y Trump quiere que compañías norteamericanas ganen mucho dinero con este gran negocio que supone dar poder nuclear para temas civiles a Arabia Saudita. Como nos ha dicho tantas veces Enrique Zimmerman, ahí en el Medio Oriente nada es aburrido, todo es complejísimo. La cantidad de actores, mire, solamente estamos hablando de estos, pero agregue usted los hutíes hoy siendo, bueno, un factor tan importante en lo que está pasando, Líbano y la supuesta normalización o no con Israel, el ejército que dice que podrá confrontar a Hezbollah, Gaza que sigue siendo un pendiente y una situación que todavía está ahí con todas las incógnitas. Mire, podemos seguir agregando Siria, así usted dice, ¿cómo hace esta gente? Y vive el momento, vive el día a día porque es todo muy complejo y muy impredecible y está jugándose y estos factores que aparecen. Sí habría un cambio radical si es que se incorporan tropas terrestres, sería un nuevo momento de esta guerra y además todo el resto de los factores. Enrique, el enigma Israel, el enigma de cómo en ese lugar del mundo se puede sobrevivir en una complejidad enorme, que lo vas a venir a presentar aquí en Buenos Aires y en Sudamérica en septiembre, tu último libro, que digo, cuando escribiste el libro, claro, con lo que pasa ahí ya tienes otro libro. Sí, de hecho estoy acabando otro, pero no, eso será publicado a principios del Otro año. más atemporal, digo, ahí en lo Sí. que pasa en el día a No, día. exacto. Fíjate, el Enigma Israel es mi octavo, noveno libro, ya no me acuerdo, pero es el libro que más impacto ha tenido por el momento en el que ocurre. Fue el libro del año en varios países y no es
por el libro en sí, sino por el tema que toca, y sobre todo porque intenta ir de alguna manera a suponer una respuesta a toda esta contaminación, a todo este veneno que se está difundiendo en esta guerra propagandística que existe en este momento en el mundo, que está alimentada o alimentando una ola de antisemitismo que ninguno de nosotros, creo, soñó que sería posible en el 2024, 25, 26. Yo creo que este libro intenta explicar algo que es el milagro de este país y de este pueblo, que siendo un país y un pueblo que tiene esta situación geopolítica tan complicada, este tablero de ajedrez en simultánea de partidas tan distintas y tan complejas, tú no te imaginas lo que está creciendo este país. O sea, tú vas por las calles y no solo en Tel Aviv, ves a la periferia, al norte, al sur, y solo ves construcción. Y es el país de Occidente que crece más demográficamente. Si lo comparas con una Europa que está menguando, con una China que es cada vez más pequeña también, con un país en el que, perdóname, no sé si tú escuchas, me están intentando Sí, llamar. te Okay, escuchamos, pero perdona. nos damos cuenta. Sí, no, perdóname. En una situación en la que se están vendiendo en Occidente más pañales para ancianos que para bebés. Y aquí el número de bebés que nacen cada año es enorme. Y la población israelí es una población joven, vital, que va adelante, que crea, que inventa, todo esto. O sea, tú lo ves y no hace falta, me lo estaban diciendo los influencers, estos que estaban aquí ayer, y me decían, nos quedamos en shock de ver la diferencia que hay entre lo que los medios de comunicación nos cuentan sobre Israel y lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos en las calles. En este libro intento contar ese milagro, intento explicar el trasfondo de las cuestiones y intento responder a todo tipo de difamaciones que hay sobre Israel y sobre el pueblo judío, y intento hacerlo, Miki, como tú conoces lo que tú también haces, y es con hechos, basándome en los hechos, no en opiniones solamente. Hay opiniones y es legítimo, pero en intentar que las cosas, explicar las cosas basando en lo que ocurre, en lo que realmente está pasando aquí en los últimos 3 años, y no en opiniones de gente que se ha convertido en activistas y no en periodistas y no en cientistas políticos, gente que está defendiendo narrativas y que ignora cosas que no sirven su narrativa. Este libro mete orden en estas cuestiones y viene a responder a ellos, y probablemente por eso está teniendo éxito, porque la gente, hay mucha gente, yo creo, incluso ahí en Argentina y en América Latina, hay mucha gente que siente que hay aquí algo equivocado, que alguien está haciendo una campaña, que alguien está vendiendo todo tipo de explicaciones que deforman la realidad, y por lo tanto tenemos la obligación de responder y de plantarles cara y de alguna forma responder ante todo con los hechos en sí. Enrique, espero que tu hija cuando termine Shabbat pueda volar a Italia. Espero que en esa realidad impredecible puedas, bueno, ahora viene Shabbat, así que ya tienes la mesa de Shabbat ya, no en algún lugar, así que en un lugar seguro, pero que esa vida de vivir el minuto a minuto se haga como dijiste, con esta realidad donde sigue creciendo Israel a pesar de todo lo que has contado y todo lo que puede ser en cualquier momento. El Enigma Israel, vas a estar aquí pronto para, bueno, seguir tratando de explicarle a la gente como haces hace tantos años esa realidad y trabajando enormemente en construir puentes, porque es lo que se requiere, además de explicar, trabajar en consolidar lazos, vínculos y puentes para este mundo tan complicado que nos toca. Shabbat Shalom, el agradecimiento. Todo lo mejor y Sootovot, que tengamos buenas noticias y que pasemos todos bien este fin de semana,
y las próximas semanas también. Ya se acabó Tisha B'Av, ya es el momento de empezar a disfrutar un poquito. Así que esperemos que seamos capaces. Esperamos que en las 7 semanas de consuelo de Nahamú que tenemos ahora tengamos mejores tiempos y, a ver, tengo que hacer los cálculos, en 7 semanas ya vas a estar por aquí. Abrazo enorme. Un abrazo y hasta muy pronto. Enrique Zimmerman, ¿qué más se puede agregar?